Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Beajayot, hermanos, hermanas, hoy tenemos un tema súper interesante. El tema es Yahshua y la dieta alimenticia. Así que te pido por favor que te pongas cómodo, toma tu Biblia y apuntes, porque esto nos va a servir a todos. Tener en cuenta lo que el Eterno dice en su palabra es crucial para nuestros días, donde la alimentación ahora está siendo muy manipulada. Así que amigos, comencemos con este hermoso tema. Antes vamos a saludar a todos aquellos que nos siguen, que son fieles seguidores de este canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Quiero enviarles un abrazo fuerte y muchas bendiciones del Todopoderoso. Gracias por su apoyo y su aporte. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, reciban, darme un agradecimiento fuerte, fuerte. Bueno, amigos, amigas, hermanos, hermanas, comenzamos con este tema de Yahshua y la dieta alimenticia. Este estudio de Yahshua desde una perspectiva hebrea implica comprender su vida, enseñanzas y prácticas dentro del contexto cultural, religioso y social del pueblo hebreo en el primer siglo. Uno de los aspectos menos explorados, pero significativos, es la relación entre Yahshua y la dieta alimenticia, especialmente cuando surgió la doctrina de reemplazo, ¿sí? Que dejó a un lado los mandamientos de Yahweh y sobrepuso sobre ellos una nueva ley, ¿sí? Suponiendo que Yahshua había traído una nueva ley. Así que vamos a ver algunos puntos muy importantes y al final vamos a ver cómo nosotros podemos organizar nuestra vida y adaptarnos a este tipo de alimentación dado por el Eterno. Aleluya. Bueno, entendido esto, de que la ley, o mejor dicho, lo que encierra lo de la alimentación no es un conjunto de normas dietéticas, sino como un elemento integral de la identidad hebrea y la relación con Dios. Este estudio, amados, busca analizar cómo Yahshua interactuó con las leyes dietéticas establecidas en la Torá, cómo las interpretó y cómo su mensaje influyó en la comprensión de la alimentación dentro de el pueblo hebreo y también para los nuevos creyentes. Sí, los que están fuera y los que están cerca y los que están lejos, como dice las cartas de los Efesios. La dieta alimenticia en la tradición hebrea es fundamental y también fundamentada en la Torá, específicamente en los libros de Levítico capítulo 11, y te invito para que lo leas, y Deuteronomio capítulo 14, que es una repetición de la Torá. Estas leyes, ¿sí?, son conocidas como kashrut en el ámbito judío, kashrut, o en el hebreo, mejor dicho, que significa apto o apropiado. Estas normas establecen qué alimentos son kosher, o sea, cuáles alimentos son permitidos y cuáles no lo son, de acuerdo a la palabra de Yahweh. Esto no es cosa judía, sino que está escrito en los capítulos que acabamos de mencionar. Estas normas incluyen animales permitidos, ¿sí? Cuadrúpedos son aquellos que rumian y tienen pezuñas hendidas, como vacas, ovejas y cabras. También los peces del agua, del agua vamos a destacar los peces que son permitidos solo aquellos que tienen aletas y escamas, ya sea de agua dulce o del mar. Prohibición de ciertos animales, como el cerdo, el camello, el conejo, y también la separación entre lo puro y lo impuro, entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer, de acuerdo a las normas establecidas en la palabra del Eterno. Estas leyes, mis queridos amigos, no son meramente dietéticas, sino que tienen un profundo significado espiritual y simbólico. Representan la separación entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro, lo que acabo de decir, y son una forma de obediencia a Dios y de identidad como pueblo elegido. Amigos, cuando hablamos de pueblo elegido, estamos hablando del pueblo de Israel, al cual Yahweh que hizo los pactos con el pueblo de Israel, y esa inclusión de todas las naciones que están ya fuera de esos pactos, fuera de esa nacionalidad, como dice el libro o la carta más bien de los Efesios en el capítulo 2. Te invito para que la leas y lo entiendas, capítulo 2 de Efesios. Allí te vas a dar cuenta de lo importante que es esa inclusión de los pueblos que estaban fuera, ¿sí? Los que no tenían pacto, los que no tenían ciudadanía. Ahí está entonces ese retorno y esa elección a todo aquel que cree en el Mashiach, ¿ya? Yahshua y las leyes dietéticas, vamos a hablar entonces y decir que Yahshua como judío del primer siglo nació y creció en un contexto donde las leyes dietéticas eran parte integral de la vida cotidiana y práctica religiosa. Amigos, sin embargo, su enfoque hacia estas leyes fue matizado y en ocasiones controvertido. Vamos a ver a continuación, vamos a analizar algunos aspectos de estas leyes. Vamos a hablar primeramente que Yahshua es la Torá, es observante de la Torá, ¿verdad? Él es observante de la Torá cuando llega, él no vino a abolir la ley. En general, los evangelios o la Besorot o el Nuevo Pacto presentan a Yahshua como un judío observante de la Torá. Participó en las festividades judías, visitó el templo y presumiblemente siguió las leyes dietéticas. Por ejemplo, en Lucas 4:16
Se menciona que Yahshua asistía regularmente a la sinagoga, o sea, es un ejemplo, él es nuestro ejemplo, lo que sugiere que respetaba las tradiciones judías y también obedecía los mandamientos, incluyendo las relacionadas, o sea, las normas relacionadas con la alimentación, lógicamente. La controversia sobre lo puro y lo impuro. Uno de los pasajes más discutidos en relación con la dieta alimenticia es Marcos 7, 1 al 23, donde Yahshua aborda el tema de la pureza ritual. Los fariseos lo cuestionan porque sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Esto era una práctica que no está directamente ordenada en la Torá, pero que formaba parte de la tradición oral. Es muy diferente, ¿sí? Lo que llaman la Torá oral, tradición oral, la tradición de los ancianos. Si tú lees el capítulo 7 de Marcos, te vas a dar cuenta en el contexto. Yahshua aquí responde criticando la hipocresía de los fariseos, quienes priorizaban las tradiciones humanas sobre los mandamientos de Dios. Esto es crucial, amados, que tú lo entiendas. En este contexto, Yahshua declara, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos ven en él una abolición de las leyes dietéticas, claro. Aquí entra lo que es la teoría de reemplazo, mientras que otros argumentan que Yahshua está enfatizando la importancia de la pureza interior, más no dejando a un lado la exterior. ¿Ok? La interpretación de un capítulo muy importante, vamos a traer a colación el capítulo 10 de Hechos. Yo creo que todos hemos leído ese tema y no sé, tal vez yo lo vine a entender mucho tiempo después de haber entrado al cristianismo, aún después cuando entré al evangelismo y cuando ya conocí las raíces hebreas desde el contexto hebreo, comencé a entender muy bien lo que se quería decir aquí en este pasaje de capítulo 10 de Hechos. Es un pasaje clave, mis queridos amigos, para entender la postura de Yahshua y sus seguidores respecto a la dieta alimenticia en Hechos 10, donde Pedro tiene una visión en la que se le muestra una gran sábana llena de animales, o llena de animales, no dice cuáles, algunos de los cuales no son kosher, o sea, había de todo. Y una voz, el Eterno le dice, levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:13. Ojo, tenemos que tener en cuenta que Yahshua ya había muerto. Ya había muerto, había resucitado, se había ido y los apóstoles estaban haciendo su obra, llevando el Evangelio, las buenas nuevas, y Pedro recibe este mensaje. Ahora, a lo cual Pedro responde, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ojo, Hechos 10:14. La voz le responde, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:15. Aquí muchos se aferran a que está hablando de alimentación. Y entonces dice, sí, ven, ahora podemos comer de todo. Ahorita no es un problema que usted pueda comer lo que no, lo que prohíbe la Biblia. Y por eso la gente come, porque se les da esta interpretación. Dice, no, él ya limpió los animales, él ya limpió el cerdo, él ya limpió los camarones, él ya abolió lo que las señales que vimos anteriormente y pueden repetirlo o al leer el capítulo 11 de Levítico se van a dar cuenta de estas señales en los peces y en los animales, ¿sí? De las carnes que se pueden comer. Esta visión es interpretada como una señal de que el evangelio debe ser llevado a los gentiles. Esta es la verdadera interpretación y que las distinciones, mis amigos, entre judíos y gentiles, incluyendo, ¿sí? A todos aquellos que quieran venir a los pies de Mashiach, son bienvenidos. Sin embargo, es importante notar que esta interpretación surge después de la resurrección de Yahshua y en el contexto de la expansión del mensaje de la palabra a los gentiles. Desde aquí se desprenden muchas corrientes rechazando las cosas que tienen que ver con la Torá, con los mandamientos de Yahweh. Y esto fue un error, porque esto fue lo que causó ese puente nuevamente, ese puente, y nos olvidamos de la identidad y rechazamos las normas y leyes del antiguo pacto, algo que no tenía que hacerse. Pero ese no es el tema de hoy. Vamos a entrar entonces en el tema de la dieta alimenticia en el contexto del reino de Dios. Yahshua no solo interactuó con las leyes dietéticas en términos de su observancia, sino que también las interpretó en el contexto de su mensaje sobre el reino de Dios. Para Yahshua, el reino de Dios no era solo un conjunto de normas, sino una realidad transformadora que afectaba todas las áreas de la vida, incluyendo la alimentación, amados. La alimentación. Vamos a ver la alimentación como un acto de comunión. ¿Sí? En varias ocasiones Yahshua utilizó la comida como un medio para establecer comunión, relacionarse y transmitir sus enseñanzas. Tenemos el ejemplo en la última, o sea, la última reunión que tuvo él con sus discípulos para celebrar la Pascua. Esto es un acto completamente simbólico, donde él les dice, esta es mi carne, esta es mi sangre, vinculándolo con la salvación. El pan y el vino que estaban presentes y que es parte de la ceremonia
de celebración cada año, de conmemoración de la Pascua, son elementos básicos de la dieta hebrea. Se convierten en símbolos del cuerpo y la sangre de Mashiach, ofrecidos para la redención de la humanidad. Veamos la alimentación y la provisión divina. Los milagros de Yahshua relacionados con la alimentación, como la multiplicación de los panes y los peces en Mateo 14 del 13 al 21, también tienen un significado profundo. Estos milagros no solo demuestran su poder divino, sino que también enfatizan la provisión de Dios y la importancia de compartir los recursos en comunidad. En un contexto desde la escasez de alimentos, era una realidad cotidiana, ¿cierto? Había mucho pobre. Estos milagros eran una señal del reino de Dios, de abundancia, donde no hay hambre ni necesidad, mis amigos. Qué lindo. Veamos la alimentación y la inclusión de aquellos que estaban fuera de pacto. Yahshua también desafió las barreras sociales relacionadas con la comida. En la cultura hebrea, compartir la mesa con alguien era un acto de aceptación y comunión. Yahshua comió con publicanos y pecadores. Leamos eso en Mateo 9, del 10 al 13. Lo que fue visto como escandaloso para los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los que estaban allí, esos religiosos que siempre estaban buscando cómo hacerle caer y criticarlo. Al hacerlo, Yahshua demostró que el reino de Dios es inclusivo y que la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de su estatus social o religioso. La dieta alimenticia en los primeros creyentes. Después de la resurrección de Yahshua, la cuestión de la dieta alimenticia se convirtió en un tema central de los primeros creyentes, especialmente en relación con la inclusión de los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, la mayoría de ellos eran israelitas que se habían olvidado, habían dejado el judaísmo no, sino la ley del Eterno, se habían paganizado, ¿cierto? Lo que pasa en muchos países donde la gente es atea, no cree, se alejó, aunque tuvieron principios, sus abuelos, sus padres fueron, pero hubo una generación después ya nadie estaba interesado en leer la Biblia, ir a la congregación, nada de eso. Pasaron siglos desde la invasión helena, ¿sí? El tiempo de los macabeos, en el 165 antes de Mashiach, donde ellos fueron obligados a renunciar a las leyes, a la circuncisión. Y les invito, si tienen oportunidad, de buscar los libros de Macabeos y darse cuenta de lo que pasó en ese tiempo. Muchos negaron la fe, muchos se paganizaron y se convirtieron aprendieron el idioma de griego, se dedicaron a esa cultura. Y ya en los tiempos de Yahshua había mucha gente que había nacido en el pueblo hebreo, pero ya compartía otras creencias. Entonces a esto la mayoría se le llama los gentiles. Esa inclusión, ese llamado a restaurarse, a restaurar su identidad, ¿ya? El concilio de Jerusalén, llamado así, o la asamblea más bien, de Hechos capítulo 15, abordó esta cuestión y decidió que los gentiles solamente deberían de empezar con 4 normas o leyes básicas para no obligarlos de una vez a seguir todos los mandamientos. Es como en todo. Nadie nace aprendido, todos debemos empezar paso a paso con algo. Cuando una persona llega nueva a una congregación, sea cristiana, no se le va a obligar inmediatamente, usted tiene que bautizarse para venir la próxima vez. No, se le va a enseñar, va a ir aprendiendo. Esto es lo que sucedió en este capítulo 15 de Hechos y es muy importante. Este capítulo 15 y el capítulo 10 de Hechos son muy importantes de que tengamos un conocimiento completo de esto para entender, porque aquí se desviaron muchos de la fe, ¿sí? Excepto, amigos, se les dio unas restricciones básicas, como la de abstenerse de carne sacrificada a los ídolos porque había demasiada idolatría. Estaban haciendo cosas horrendas, sí, de sangre y de lo estrangulado. Capítulo 15 de Hechos, verso 20. Esta decisión refleja una interpretación más amplia de las enseñanzas de Yahshua, donde la pureza ritual es secundaria a la fe y la obediencia a Dios. Sin embargo, también muestra la tensión entre la tradición judía y la nueva realidad del creyente. Había muchas normas que los religiosos habían impuesto para proteger los mandamientos de Dios. Por eso Yahshua lo reprende diciendo ustedes ponen por encima las tradiciones de los ancianos antes que el mandamiento de Dios. Y ahora estaban haciendo este tipo de rituales y todo eso sin tener en cuenta los mandamientos de Yahweh. Antes de llegar a una conclusión, debemos entender lo importante que es llevar a la práctica esto que hemos aprendido y el mensaje para quién es, para un nuevo creyente que hace parte del pueblo de Dios, debe tener en cuenta estas normas dietéticas. Yahshua, la alimentación bíblica y cómo aplicarlo, amados. La alimentación bíblica, vamos a dar un pequeño repaso incluyendo esto, y después la práctica, cómo llevar esto a la práctica, cómo podemos nosotros manejar esa situación actualmente. Como dijimos al principio, este tema de la alimentación kosher o kashrut o permitida
Se encuentra en los capítulos 11 de Levítico y 14 de Deuteronomio. Yahshua, aunque trajo enseñanzas de amor y salvación, no abolió estas leyes alimenticias, amados. Tengan en cuenta esto. Créanlo. No me crean a mí. Lo vemos a través de las Escrituras. Mateo 5:17. Léanlo, por favor. Los alimentos permitidos incluyen carne de animales rumiantes y averigüen qué es rumiar. Esa es la importancia y una de las señales para los animales, la carne que se podía comer y que tuvieran la pezuña hendida. Estas dos señales, que rumiaran y tuvieran pezuña hendida, como el cordero y la vaca. Y peces, las señales para los peces eran aletas y escamas. No podía faltar una de estas dos señales. Si tiene una y falta otra, no se puede. O la otra y le falta otra, no, no se puede comer. Ejemplo de los que se pueden comer, el salmón, la tilapia. También dijimos que se prohíbe el consumo de cerdo. No es alimento, amados. No es alimento. El Eterno lo dice. Mariscos tampoco. Y otros animales impuros. ¿Sí? Yahweh los creó con un propósito y una función, pero no es alimento para el ser humano. Además, la Biblia promueve la alimentación basada en granos, frutas, vegetales y miel, alimentos que Yahshua mismo consumió. Como ustedes pueden observar en este panorama, en este fondo del video, allí vemos dátiles, vemos frutas, vemos el pan, vemos el pez. Es increíble. Entonces, vemos que tuvimos un ejemplo en nuestro Mashiach. Ahora, vamos al grano. ¿Cómo aplicarlo hoy? Debemos leer las escrituras para tener conocimiento, para identificar los alimentos que podemos comer y los que no se podemos comer. Evitar productos impuros como cerdo y mariscos, optando por opciones bíblicamente aceptables. Consumir alimentos naturales como las frutas, verduras, granos y carnes limpias. También debemos orar por los alimentos. Debemos dar gracias a Dios por la provisión. Y pues dentro de esta dieta también debemos cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que se encuentra en 1 Corintios 6, 19 y 20. Y de esta manera vamos a elegir alimentos saludables a nuestro cuerpo. Así que es importante seguir la alimentación bíblica, que es una forma de honrar a Yahweh y cuidar nuestra salud, mis amigos. Desde entonces, una perspectiva hebrea, Yahshua no abolió las leyes dietéticas, sino que las reinterpretó en el contexto del reino de Dios. Para Yahshua, la alimentación no era solo un asunto de normas, sino un medio para expresar la comunión con Dios y con los demás. Su enfoque en la pureza interior, la provisión divina y la inclusión desafió las convenciones de su tiempo y sentó las bases para la comprensión de la relación entre la fe y la práctica. Muchos se quedaban en los rituales, pero olvidaban la misericordia, el amor. En los primeros creyentes, amados, esta reinterpretación llevó a un distanciamiento de las leyes dietéticas, sí, especialmente en el contexto de la misión a los gentiles. Como les dije, muchos se apartaron por la mala interpretación que se le dio a esto, por el rechazo, por el antisemitismo, por dejar a un lado los rituales judíos. ¿Por qué? Porque muchos se rebelaron contra esas normas que crearon que solamente oprimían y eran súper difíciles para cumplir. Por eso Yahshua tuvo muchos encuentros con estos fariseos, les decía hipócritas, por esta misma razón. Y aquí entonces, por una mala interpretación, dejaron el mandamiento con la excusa de no dejarse bombardear del yugo de los religiosos judíos, de los líderes religiosos. Sin embargo, amigos, la dieta alimenticia sigue siendo un tema relevante para nosotros como creyentes, ya sea como una forma de obediencia a Dios, de identidad cultural o de salud personal. Es importante tener en cuenta esto, que el Eterno, nuestro Padre, quiere lo mejor para sus hijos. En última instancia, el estudio de Yahshua y la dieta alimenticia nos invita a reflexionar cómo nosotros estamos tratando nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué estamos comiendo? Esto puede ser una expresión de nuestra fe y una forma de glorificar a Dios. Claro que sí, como dijo el apóstol Pablo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yahshua dijo, Juan 14:15, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos, guardarán mis mandamientos. Y los mandamientos son los que Él dio. Él es eterno. Él fue el que dio los mandamientos. Mis amigos, este estudio, ya terminando, este estudio ha explorado la relación entre Yahshua y la dieta alimenticia desde una perspectiva hebrea, considerando el contexto histórico y cultural, ¿sí? Como las implicaciones teológicas y prácticas. A través de este análisis, amados, se espera que hayamos proporcionado una comprensión más profunda de cómo la alimentación puede ser un aspecto significativo en la vida del creyente
y en la vida a nivel comunitario. Que el Eterno les bendiga, que seamos luz y que toda esta transformación y que pensemos muy bien lo que estamos ingiriendo para que nuestros cuerpos sean saludables, fuertes y así seguir llevando la palabra y que el Eterno extienda su misericordia sobre ustedes y brille en la luz del Eterno a través de su palabra y tomemos la decisión de obedecer sus mandamientos y darle lo mejor a nuestro cuerpo. Así, como dice un dicho, mente sana, cuerpo sano, mente sana. Amados, shalom, shalom, nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Eterno les bendiga y les guarde completamente. Shalom, shalom. Leí trago, amigos. Leí trago. Shalom, shalom.